3 de la tarde, 43 minutos. Nos concentramos ahora en el plano nacional, en nuestro país, donde las noticias no son pocas. Y nos vamos a concentrar en esta que tiene que ver con la decisión que tomaron desde la Corte Suprema de Justicia, que ha ordenado en la tarde de hoy la captura inmediata de los expresidentes de la Cámara y Senado. Estamos hablando de Andrés Calle e Iván Name, por cuenta también del escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Rocío Franco nos cuenta lo último hasta ahora. Rocío. Pues lo último es que ya ha sido notificada esta orden de captura a los miembros de la Policía Judicial, a miembros de la DIJÍN, pero también a unidades del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía. Una orden de captura que lo que busca es legalizar y establecer su situación jurídica, y por eso la Corte ha dictado una medida de aseguramiento sustentado en las pruebas que tiene, más de 19 testimonios, chats y varias pruebas que tiene en su poder con respecto a la supuesta entrega de dineros por parte de Sneider Pinilla y Olmedo López, quienes eran integrantes de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, a Iván Name. A Iván Name se le entregaron supuestamente 3.000 millones de pesos y a Andrés Calle 1.000 millones de pesos. Esta situación y todos los testimonios alrededor concluyeron para la Corte que ellos debían ser capturados debido a la gravedad del caso y del delito. Ya notificada la orden de captura a los organismos de policía judicial, se ha conocido que pues ellos empezaron a adelantar las labores de búsqueda, pero se sabe que los abogados han hecho algunos contactos en los organismos de policía judicial en búsqueda que no sean capturados, sino que haya una entrega. Al parecer aquí habría en el búnker de la Fiscalía una entrega y ante la DIJÍN otra, pero son cuestiones que en este momento se están afinando. Son las primeras capturas que realiza la Corte Suprema de Justicia, ordenada por la Sala de Instrucción dentro de este caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Aquí hay una situación, y es que a raíz, cuando se capturen, empieza a operar una figura que se llama la silla vacía temporal. Estas personas saldrán de su curul y no podrán ser reemplazadas. Muchos analistas señalan que en este caso se dan las condiciones para que opere esta figura dentro del Congreso de la República. Entonces esas órdenes de captura han sido emitidas por los delitos de cohecho impropio y peculado. Lo que sigue de aquí en adelante es que ya tienen que responder y las pruebas se van a desarrollar o a encaminar a establecer si el próximo paso que se da es llamarlos a juicio o si no se abstendría de ello la Corte Suprema de Justicia. Será un proceso también largo donde la Corte desarrollará algunas pruebas, también ellos pedirán otras para ellos, según lo que han dicho hasta el momento, defender su inocencia o la Corte defender su tesis de la vinculación de cohecho impropio y peculado. Mire, Rocío, me quiero quedar con usted, pero antes, porque tengo un par de preguntas que plantearle, pero antes quisiera compartir con los usuarios. Hace pocos minutos trinó a través de su cuenta de X el presidente Gustavo Petro, refiriéndose justamente al expresidente del Senado. Dice: saboteó la reforma pensional, la engavetó 7 meses para que no quedara su tiempo de discusión, se opuso a todos nuestros proyectos y ahora va a la cárcel. Ya lo asegura y lo afirma el presidente Gustavo Petro. Sindicado de robar al gobierno y al pueblo. Aquí viene una parte que no es muy clara, al parecer quizá habrá escrito muy apresuradamente este trino, no es muy claro, dice almoharecer, busbo, en amor, no es claro esa última parte, pero bueno, esta es la primera declaración que tiene a través de su cuenta de X el presidente Gustavo Petro, refiriéndose a esta noticia, a la orden de captura a los expresidentes del Senado y Cámara con relación a este escándalo al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Rocío, preguntarle también sobre la estancia de ellos, dónde se encuentran, qué información se tiene. En este momento lo que se conoce es que, a pesar de que tendría que estar en el Congreso de la República, no se encuentran en ese lugar. Lo que se ha conocido es que al parecer estarían con sus equipos de asesores en sus lugares de residencia. Eso es lo que se sabe hasta el momento, y que pues ellos están haciendo contactos para poderse entregar. De cualquier forma, si se entregan o son capturados, tendrán que llegar a hacerse la legalización. Aquí no
como en los otros sistemas, no llegan a realizarse ningún tipo de audiencias, porque hay que recordar que este es un sistema para personas aforadas, es decir, para congresistas, que desarrolla la Corte Suprema de Justicia, y no funciona como en otros casos donde las personas no son aforadas, son particulares o son funcionarios, digamos, regulares que no tienen fuero. En este caso no habría una audiencia de legalización de captura, sino simplemente hacer la reseña y de inmediato pues la autoridad penitenciaria establecer a qué lugar serían remitidas estas personas. Si hacemos un poco más de contexto, ya que usted nos decía, Rocío, entran dentro del proceso tanto Andrés Calle como Iván Name por cuenta de las declaraciones que previamente también entregaron Sneider Pinilla y Olmedo López. Son quienes hacen esas acusaciones y los involucran en este proceso, ¿no? Sí, ellos son, digamos que los testigos estrella para la Corte Suprema de Justicia en su sala de instrucción. Recordemos que Sneider y Olmedo han señalado y le relatan a la Corte Suprema de Justicia cómo entregan esos dineros, cómo adquirieron incluso las tulas para poder cargar esa gran cantidad de dinero. Un dinero que fue en una parte entregada en Montería para el señor Andrés Calle, y aquí en Bogotá supuestamente habría llegado al Hotel Tequendama. Toda esta situación la valoró la Corte Suprema de Justicia y encontró indicios. Hay que recordar que Sneider Pinilla y Olmedo López, miembros de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, director y subdirector, hicieron parte del gobierno de Gustavo Petro. Ellos pues han señalado que sí tuvieron una responsabilidad, se presentaron ante la Fiscalía General de la Nación y señalan tener una matriz que buscan hacerla valer para poder ir adelante. Hay algunas situaciones que están siendo verificadas, por ejemplo, la declaración que entrega Sandra Ortiz, que dicen que es la persona que fue mediadora para la entrega de estos dineros. Todo esto lo sopesó la Corte Suprema y hay unos indicios serios para dictarles hoy medida de aseguramiento. Rocío, en cualquier momento volvemos con usted, cualquier situación que pase también allí en el búnker de la Fiscalía, para poder compartírselo también a nuestros usuarios. Claro que sí, estamos muy pendientes de si se da la entrega o la captura, si no se materializa ningún acuerdo entre estas personas y unidades del Cuerpo Técnico de la Fiscalía y la DIJÍN. Miren, y nos vamos inmediatamente 3 de la tarde, 51 minutos, a conectar con Joana Álvarez de nuestra unidad investigativa de Noticias Caracol. Joana, para ahondar un poco más en lo que ha sido este proceso que involucra en efecto al expresidente del Senado y también de la Cámara. Hablamos de Iván Name y de Andrés Calle. Hoy con orden de captura, pero si me lo permite también, como lo estábamos haciendo con Rocío, hagamos un poco más de contexto sobre quienes encienden el ventilador y de qué manera son vinculados dentro de este proceso por el escándalo al interior de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Joana, bienvenida. Así es, Alejandra, muy buenas tardes. Pues este proceso arranca con las declaraciones del exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López, y el exsubdirector Sneider Pinilla, quienes vienen adelantando una negociación con la Fiscalía por los procesos que tienen en su contra. Uno de los capítulos centrales es precisamente la entrega de los 4.000 millones de pesos a Andrés Calle e Iván Name, quienes seguramente después de esta medida de aseguramiento pues perderán la curul como consecuencia de este proceso judicial, que a pesar de estar en una etapa, digamos, inicial, porque lo que hace la Corte es abrir investigación en contra de ellos, ya una investigación formal con fines de indagatoria, y se dicta esta medida de aseguramiento, se dicta esta orden de captura. Esto implica, digamos, que la pérdida automática de la curul. Adicionalmente, pues entonces estábamos conversando que Olmedo López y Sneider Pinilla, por cuenta de esta negociación que están adelantando con la justicia, entregaron la información de este dinero. Es un dinero que sale del contrato de los carrotanques, pero se entrega meses antes
por un préstamo que da un particular, el señor Pedro Castro, quien también es investigado en este momento por la Fiscalía. Se hace ese préstamo, ellos declaran haber entregado este dinero en efectivo. Y pues por cuenta de esto se dicta esta orden de captura de parte de la Corte Suprema de Justicia. La discusión al interior del Alto Tribunal giró en torno sobre todo a los delitos. Los delitos por los cuales se le captura son cohecho y peculado por apropiación. Y hay que decir que adicionalmente hay un factor que viene generando controversia desde que la Corte comenzó el proceso judicial contra Andrés Calle e Iván Name, y tiene que ver con que la Fiscalía aún no ha terminado de afinar los detalles del principio de oportunidad con Sneider Pinilla y con Olmedo López, lo que en criterio de algunos magistrados implicaría fallas en el debido proceso para poder avanzar en este caso pues contra el expresidente del Congreso y el expresidente de la Cámara. Esta fue la discusión política, la votación finalmente quedó 4-2 y pues la decisión se termina tomando. Quisiera preguntarle, esa decisión da cuenta, antes de entrar sobre lo que, a precisar lo que va a pasar a continuación, la manera como van a ser procesados, quisiera preguntarle, esa decisión da cuenta de unas pruebas contundentes que pudieron haber sido entregados por Sneider Pinilla y Olmedo López. Inicialmente estamos hablando de que la base de la decisión está fundamentada en las declaraciones que ellos entregan. Es relevante, digamos, que dentro del proceso que ellos entregan adicionalmente unas ubicaciones de antenas que las hacen a través de un investigador privado y que están siendo corroboradas y tienen que ser corroboradas por las autoridades judiciales, puesto que la Corte seguramente lo habrá hecho para detectar que en los días, en las horas y en las fechas en que ellos señalan que se dieron estas reuniones para la entrega del dinero en efectivo, en efecto existieron esos encuentros. Esos son los métodos de corroboración, además de mensajes de texto, de chat. Sin embargo, también aquí hay otra cosa que hay que precisar, y es que otra de las testigos muy importantes en este proceso, que es Sandra Ortiz, a pesar de que ha anunciado su colaboración con la justicia, pues hemos sabido en los últimos días que la Fiscalía ha negado la concesión de un principio de oportunidad amplio dentro de su proceso. La negociación que la Fiscalía se ha prestado a darle digamos que ha sido enfática en que no van a darle una inmunidad total por la información que ella ha entregado, puesto que para la Fiscalía ya hay muchas pistas de esa participación que Sandra Ortiz ha tenido, y entonces en su valoración de la información que ella está presta a entregar, pues sencillamente lo que han determinado es que no le da para una inmunidad total. Este encontrón, digamos, entre la Fiscalía y Sandra Ortiz también ha hecho que la información que ella tiene para dar alrededor de la entrega de este dinero, en donde ella es protagonista, porque como bien sabemos, en las entregas de dinero a Iván Name, los testigos siempre la han puesto en el recorrido, en el trayecto. Ella es la emisaria principal de la entrega de este dinero. A raíz de, digamos, de esta discrepancia, ella ha hecho unos acercamientos con la Corte Suprema de Justicia, unos acercamientos que todavía no han derivado en una declaración que concrete, digamos, cómo se hizo la entrega del dinero, y esto sería un factor relevante para las próximas diligencias que adelante la Corte Suprema de Justicia, que está sobre todo el despacho del magistrado Francisco Farfán, que es donde se dicta estas órdenes de captura. Tendría que escucharla al respecto, y esta sería un tercer testimonio, digamos, de corroboración de toda esta información. Sin embargo, la base grande de esta decisión, sin duda alguna, son los testigos Olmedo López y Sneider Pinilla, testigos y procesados en el caso de la Unidad de Gestión de Riesgo. Y sobre esto último que usted dice, Johanna, a esa hora tenemos justamente pronunciamiento de Gustavo Moreno, quien es el defensor de Sneider Pinilla, quien manifestó, en efecto, que las capturas de Name y Calle no son una casualidad. Aquí les tenemos entonces
las declaraciones que entregó, muy breves, hace algunos minuticos. Gustavo Moreno, abogado del señor Sneider Penilla en el caso conocido como los carrotanques. Frente a los hechos judiciales ocurridos el día de hoy, donde la Corte Suprema de Justicia, Sala de Instrucción, ordena la captura de 2 congresistas, debemos decir que esta decisión no es producto de conjeturas ni de sospechas, sino de pruebas contundentes que entregaron las personas que decidieron cooperar con la justicia. El primero de ellos, el señor Sneider Penilla. Segundo, él ha pagado un alto costo por decir la verdad. Persecución judicial, campañas de desprestigio, un intento de soborno de 13.000 millones de pesos que denunció y hoy tiene en riesgo su vida. Finalmente, la verdad empieza a abrirse paso. Necesitamos garantías para su vida y la vida de todos sus familiares, porque aún faltan poderosos por caer. Y el señor Sneider Penilla tiene un firme convencimiento de seguir cooperando con la justicia. Sobre esos poderosos por caer ya vamos a hablar. Joana, quisiera preguntarle, ya usted nos adelantaba algo, ¿qué sigue dentro del proceso para Andrés Calle e Iván Name? Lo que tendría que pasar en las próximas horas es que se hagan efectivas estas órdenes de captura. Ellos seguramente van a quedar privados de la libertad. Como les decía ahora, esta orden de captura implica la pérdida de la curul. Esto ya lo hemos visto en todos los casos de los aforados cada vez que se dicta una orden de captura en contra de ellos, cuando se trata, dice la ley, por hechos de corrupción, como es en este caso evidentemente. Entonces esto implica una pérdida de la curul, sus curules tendrán que ser reemplazadas, ellos seguirán compareciendo, lo primero que harán es sentarlos en indagatoria en la Corte Suprema de Justicia y afrontarán el proceso privados de la libertad. Seguramente en los próximos días o en los próximos meses, una vez se haya avanzado en el proceso, vendrá la decisión de acusar o no a los congresistas. Sobre esos otros poderosos que podrían estar involucrados en este escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ¿qué podemos decir? Porque, por ejemplo, Joana, hemos escuchado también hablar aquí, particularmente en Noticias Caracol, en entrevista con nuestro director Juan Roberto Vargas y con nuestra compañera Catalina Vargas, decía Sandra Ortiz, es que hay 2 mujeres también muy poderosas, muy cercanas al presidente Gustavo Petro, que también tendrían algún tipo de vinculación al caso. Por ejemplo. Bueno, este caso del escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo es quizá uno de los más avanzados. Y es quizá uno de los más avanzados porque es el primero que estalló, es el relacionado con los carrotanques, en donde ya hay contratistas, en donde ya están detenidos los exfuncionarios de la Unidad de Gestión de Riesgo y en efecto falta, digamos que encontrar qué pasó de esos funcionarios para arriba. Entonces tenemos a Sandra Ortiz, a quien ya le dictaron también una orden de captura y está detenida, y adicionalmente ha sido mencionado Carlos Ramón González en este expediente judicial sobre quien la Fiscalía tendría que avanzar y tomar decisiones. Estas son las personas que han sido identificadas hasta ahora, que aparecen en el expediente, que aparecen mencionadas en las investigaciones, en las declaraciones y están identificadas. Por supuesto que todo lo que venga de la colaboración de Sandra Ortiz, si es que se llega a dar, si es que realmente ella se sienta en la Corte como lo ha anticipado a contar esta información, o si finalmente llega a un acuerdo con la Fiscalía, ella ha hablado de otras personas cuyas identidades pues se ha negado a develar hasta ahora. Bueno, y lo importante entonces también lo que tengan para aportar a propósito del caso, ¿no? Sí, claro que sí. De todas maneras, acá también a raíz de este proceso de la Unidad de Gestión de Riesgo, hay otro proceso que ya empezó a cursar en paralelo, que ha tenido sus avances, que tiene que ver con dineros
que habrían sido supuestamente direccionados desde el Ministerio de Hacienda, que recordemos es el caso que involucra a la ex asesora María Alejandra Benavides, quien también ha entregado información de cómo se habrían dado estos hechos de corrupción en la unidad de gestión de riesgo, y pues que también finalmente involucra a altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Bueno, hablemos, Joana, sobre la información que hay sobre el manejo de estos dineros que hoy tienen en esta situación judicial a Andrés Calle e Iván Name. Bueno, pues el dinero, como les he contado, se trata de 4.000 millones de pesos. Lo que existe en el expediente es una ruta de cómo se dio, digamos, desde el desembolso por parte de un prestamista en particular llamado Pedro Castro, el desembolso de ese dinero en efectivo, hasta pues llegar a los congresistas. Ese dinero se da alrededor de octubre del 2023, la entrega de estos dineros, y posterior a ello, con el contrato de los carrotanques, se hace la devolución del dinero al prestamista. Esto es la información que se ha conocido, porque realmente el dinero, digamos, en la ruta del dinero, lo que se entiende es que es un préstamo que realmente debió ser cancelado desde el comienzo con los carrotanques, pero hasta que no se finiquitara, digamos, que todos los detalles de este contrato, finalmente no pudo ser desembolsado, sino como hasta enero del 2024 aproximadamente es lo que se sabe. Frente a los recursos pues de la unidad de gestión de riesgo, a pesar de que estamos hablando de cantidades muy pequeñitas, porque estamos hablando de que son 48.000 millones de pesos en el contrato de carrotanques y estamos hablando de cerca de 100.000 millones de pesos en el otro escándalo, en el otro proceso judicial que les estoy mencionando, que es el relacionado con el ministro Ricardo Bonilla. Se ha hablado de cantidades pequeñas para lo que realmente se cree que puede estar detrás de todo este escándalo de corrupción. Y en esto quiero ser muy enfática en que precisamente los testigos y el testimonio de Sandra Ortiz lo que ha anticipado es que esto es la punta de un iceberg mucho más grande que se gestó en la unidad de gestión de riesgo, que es una entidad que precisamente por contratar temas de emergencia permitía unas formas de contratación que se prestaban para, digamos que, evadir muchos controles y pues darse sobrecostos, darse desembolsos y darse entregas de dinero por debajo de la mesa, como ocurrió en estos dos casos que ya van más avanzados en la justicia. Pues muchísimas gracias, Joana, de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol en Vivo. Alejandra, muchas gracias a ustedes. Que pasen buena tarde. 4 de la tarde, 6 minutos. A esta hora nos está llegando información de la confirmación que se acaba hace pocos minutos de efectuar la captura contra el expresidente del Senado, Iván Name. Establecemos contacto a esta hora vía telefónica con nuestro corresponsal que está al pendiente del desarrollo de esta información. Bueno, ya lo estamos viendo en pantalla. Daniel Ortiz, cuéntenos los detalles de la noticia. Alejandra y usuarios de Noticias Caracol en Vivo, un saludo muy especial. Pues efectivamente hace unos minutos se dio la captura de Iván Name, el senador que además fue presidente del Senado y que, recordemos, está involucrado en este caso de corrupción. Está siendo investigado por, al parecer, haber recibido 3.000 millones de pesos para facilitar los trámites de las reformas sociales en el Congreso de la República, específicamente desde la presidencia del Senado. Esos recursos habrían salido, según lo que indican algunos
los testigos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y todo este escándalo de corrupción que varios meses ha tenido en entredicho varias situaciones y a varios personajes públicos en el país. Pues hasta este edificio del norte de Bogotá precisamente llegaron personas adscritas a la Policía Judicial para dar con esa captura, porque luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara la captura del expresidente del Senado, Iván Name, y además del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por este escándalo de corrupción, hasta este apartamento llegaron uniformados para hacer o dar mejor cumplimiento con esta orden de captura. Como les digo, este apartamento está ubicado en la zona norte de la ciudad de Bogotá, específicamente en el barrio Santa Bárbara de la localidad de Usaquén. Ustedes en pantalla pueden ver cómo se realizó todo este procedimiento. Fue algo muy sigiloso, llegaron hasta el interior de este edificio, posteriormente lo sacaron en una de las camionetas que es de la Policía Judicial y se lo llevaron escoltado. Se estima que llegue a la Fiscalía General de la Nación, es lo que nos han indicado. También recordemos que lo que le dice la Corte Suprema de Justicia por los delitos que se le acusan son cohecho propio y peculado. Él habría recibido 3.000 millones de pesos para favorecer esa agenda del gobierno desde la presidencia del Congreso y adicionalmente, según los testigos estrella de este caso, a Name le habrían entregado la millonaria suma en efectivo en 2 encuentros que supuestamente se habrían realizado en una habitación del Hotel Tequendama, una habitación que estaba en nombre de Sandra Ortiz. Esta es una noticia en desarrollo y por supuesto vamos a estar muy atentos, Alejandra, de lo que suceda luego de esta captura, luego de la orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia. Daniel, muchísimas gracias por su reporte. Nos vamos inmediatamente al Congreso de la República con Juan David Ríos, que nos tiene ya reacciones a esa noticia. Juan David. Reacciones, Alejandra, por supuesto, desde el Congreso, no solo aquí en el Senado, en donde nos encontramos, sino también en la Cámara de Representantes, en donde también estaba el representante Andrés Calle. Antes de pasarle las reacciones, quiero contarle qué ha pasado con estos dos congresistas el día de hoy. Andrés Calle, el expresidente de la Cámara de Representantes, estuvo esta mañana aquí en el Congreso, estuvo en la Comisión Segunda, marcó, por supuesto, su asistencia y no llegó a plenaria, no estuvo presente en la plenaria de la Cámara de Representantes que en este momento está en curso. Por el parte del senador Iván Name, nosotros estuvimos presentes en su oficina desde horas de la mañana, tampoco vino el día de hoy, sí estuvo el día de ayer, es más, incluso en su discurso frente al proyecto de transfugismo que se archivó ayer, prácticamente fue como ese discurso de despedida. El senador Iván Name en breves momentos se despidió del Senado y agradeció incluso haber estado de primer puesto como presidente de esta corporación el año pasado. Aquí tenemos ese video para que lo veamos del senador Iván Name ayer, antes, su última intervención en el Senado, antes de que se diera esa captura que ya estamos registrando. Veamos. David decía que no sé si esta sea mi despedida en el tránsito de una democracia en la que creemos, de una justicia en la que confiamos, pero dispuestos a cambiar el traje y la investidura parlamentaria por el que deba ser, por el que pueda ser. Debo decirle al Congreso que me siento orgulloso, señor presidente, antes que usted, de haberme ubicado este Senado en su lugar de presidencia. Eso fue ayer, justamente en el archivo de lo que fue el proyecto de transfugismo aquí en el Senado de la República. Y al parecer, y él lo dijo, que esperaba que no fuera su último día, pero pues lo fue, por la captura que se acaba de cometer hace unos instantes allá en el norte de Bogotá. Andrés Calle no ha aparecido, le cuento incluso que ayer lo estuvimos buscando y nos informaron que se encontraba incapacitado, tenía una incapacidad médica, por lo cual no se acercó al Congreso de la República. Hoy, le recuerdo que vino en horas de la mañana y no llegó a la plenaria de Cámara de Representantes. Hablamos con los congresistas, hablamos con representantes a la Cámara de diferentes partidos e incluso con representantes y senadores del partido Alianza Verde, del que pertenece el senador Iván Name, y del Partido Liberal, del que pertenece el representante Andrés Calle. Por supuesto, deja un hueco y una mancha en la confianza
al Congreso de la República. Veamos lo que dicen los congresistas. Política de controversia, pues es muy duro ver en qué queda la imagen del Congreso de la República, de lo que aquí se hace con noticias como esta. Es muy triste ver cómo el Congreso de la República, que ya es la entidad estatal más desprestigiada del país, pues sigue cayendo en el fondo de este desprestigio. Deben recurrir a los mecanismos que la justicia misma permite en el marco del debido proceso, de la presunción de inocencia, a dar sus respuestas sobre la base de lo que necesita la sociedad colombiana en estos casos de corrupción o de presunta corrupción. El senador y el representante pues tendrán la oportunidad de defenderse hasta que se declare en sentencia si son culpables o inocentes. Y eso es pues de alguna manera lamentable para la institución. Yo creo que en Colombia hay que hacer un pacto nacional de lucha contra la corrupción. De lucha contra la corrupción no solamente en las instituciones públicas, también en las instituciones privadas. Lamentarlo mucho, por el Partido Verde también. Lamento de corazón ante los ciudadanos y ante los colombianos que haya integrantes de mi partido que estén involucrados o presuntamente involucrados en estos hechos. Yo espero que ellos puedan demostrar ante la justicia sus actuaciones, que se defiendan, pero ojalá esto sirva para que las directivas del Partido Verde por fin entiendan que andar de mandaderos y de apéndice de este gobierno, que es la misma corrupción de siempre, no vale la pena. Pues es la crónica de una muerte anunciada. Todos estábamos esperando aquí en el Congreso que esa captura se diera, se da en este momento. Particularmente es lamentable que el Partido Verde, partido al que yo pertenezco, a pesar de nuestra solicitud firmada por más de 100 credenciales, nunca haya expulsado al señor Name o a la señora Sandra Ortiz. Y ahora pasa esto, pues que se haga justicia, pero pues esperemos que se den todas las garantías, pero esto se sabía que iba a pasar. Bien, ahí estábamos escuchando entonces a diferentes representantes. Ahí se destacan, por supuesto, Catherine Jubinao, Ariel Ávila del Partido Verde, quien pertenece también el senador Iván Name, ahora capturado. Y Juan Carlos Lozada, representante liberal, quien hace parte también de la bancada del representante Andrés Calle. Hay una pregunta, Alejandra, y es importante y tiene que ver qué va a pasar aquí en el Congreso con las dos curules, tanto del expresidente de Senado como expresidente de la Cámara. Una vez tenga una sanción, una vez tengan ya la sentencia o incluso con esta simple orden de captura que emite la Corte Suprema de Justicia, la mesa directiva del Congreso de la República decretaría silla vacía. Es decir, no tendría la posibilidad ni el Partido Alianza Verde ni el Partido Liberal de reemplazar esta curul que tiene por decisiones obviamente electorales ambos partidos. Se decreta silla vacía y no va a haber reemplazo para estas dos personas. Quiero finalizar también con el trino del presidente Gustavo Petro, quien se pronunció, y se lo voy a mencionar incluso, también frente a la orden de captura contra el senador Iván Name. Hace unos minutos el presidente Gustavo Petro puso una foto de él y menciona que saboteó la reforma pensional, la engavetó 7 meses para que no quedara su tiempo de discusión, se opuso a todos nuestros proyectos y ahora va a la cárcel, sindicado de robar al gobierno y al pueblo. Es un mensaje en X del presidente Gustavo Petro. Curioso que habla, por supuesto, el senador Iván Name, pero no se refiere al representante Andrés Calle, quien también fue presidente y quien también tiene orden de captura y que además fue elegido también por el gobierno nacional para que ayudara, por ejemplo, con la reforma a la salud en Cámara de Representantes. Estas son las reacciones, por supuesto, Alejandra, desde el Legislativo. Pues muchísimas gracias, Juan David, por su reporte. Aquí quedamos atentos también a cualquier nueva reacción que nos pueda compartir al respecto del ambiente que se vive allí en el Congreso de la República a propósito de las múltiples preguntas, los múltiples cuestionamientos que deja esta noticia. Gracias.